Una simple enfermera aborda el jet privado de un multimillonario por error y ahora está en un viaje romántico impactante. Antes de comenzar la historia, comenta desde qué lugar nos estás viendo. Espero que disfrutes esta historia, no olvides de suscribirte. Mariela Velarde sentía el peso del mundo sobre sus párpados mientras corría por la luminosa terminal del aeropuerto. El eco de sus zapatillas desgastadas resonaba sobre el suelo encerado, un ritmo frenético que acompañaba los latidos de su corazón. Miró su reloj por enésima vez, confirmando lo que ya sabía: llegaba irremediablemente tarde. 12 horas de turno nocturno en el Hospital de la Esperanza habían dejado una huella profunda en su energía, drenándola por completo. Apenas tuvo unos minutos para pasar por su pequeño apartamento, una ducha rápida fue todo el lujo que pudo permitirse. Tomó la mochila que había preparado con días de antelación, un faro de esperanza en su rutina agotadora. Ahora, mientras esquivaba viajeros y maletas, esa esperanza parecía desvanecerse con cada paso. Puerta 23B, leyó en la pantalla de su teléfono, una súplica silenciosa para que el tiempo se detuviera solo un instante. Estas iban a ser sus primeras vacaciones en 3 largos años y sentía que ya las estaba echando a perder. Desde el trágico accidente que se llevó a sus padres 2 años atrás, su existencia se había transformado. La vida de Mariela era ahora un ciclo interminable de trabajo, facturas que se acumulaban y el cuidado constante de su hermano menor, Mauricio. Un torbellino de obligaciones que la consumía sin piedad. A sus 26 años, se sentía como si llevara 46 sobre sus hombros. Cada día era una batalla contra el cansancio y las preocupaciones. Esta escapada de fin de semana a Villamar con Karina, su mejor amiga de la escuela de enfermería, debía ser su respiro. Un breve paréntesis en la abrumadora realidad que la rodeaba, una oportunidad para volver a ser simplemente Mariela. 2 días sin responsabilidades, sin turnos extra que cubrir a última hora y sin la constante inquietud por el futuro de Mauricio. Su hermano se quedaría con su tía, un arreglo que le daba una paz mental temporal. La promesa de sol, playa y conversaciones sin fin con Karina era el motor que la impulsaba a seguir corriendo, a pesar de que sus músculos protestaban a cada zancada. El teléfono vibró en su mano, interrumpiendo su caótica carrera mental. Era un mensaje de Karina, cargado de una urgencia que le provocó una punzada de ansiedad. ¿Dónde te has metido? Ya están llamando para abordar. Mariela tecleó una respuesta rápida, una pequeña mentira para calmar a su amiga y a sí misma. Casi llego, escribió, aunque la verdad era que se sentía completamente perdida. La falta de sueño convertía los letreros del aeropuerto en manchas borrosas e indescifrables. El agotamiento era un velo espeso que nublaba su visión y su juicio. 2 horas de descanso intermitente no eran suficientes para nadie, y mucho menos para alguien que había pasado la noche velando por pacientes en la unidad de cuidados intensivos, donde cada segundo contaba. Doblando una esquina con la respiración entrecortada, divisó un pequeño grupo de personas congregadas cerca de una puerta de embarque. Debe de ser esa, pensó con un suspiro de alivio, una pequeña victoria en su carrera contra el reloj. Sin embargo, al acercarse, un letrero elegante y discreto captó su atención: terminal de aviación privada. Algo no cuadraba, pero su mente estaba demasiado agotada para procesar la incongruencia. Una mujer con un uniforme impecable, de sonrisa perfectamente ensayada, la saludó con una amabilidad sorprendente. Señorita Beltrán, la estábamos esperando, dijo con una voz suave y profesional. Mariela abrió la boca para aclarar la confusión, para explicar que ella no era ninguna Beltrán, sino que su apellido era Velarde y su vuelo era mucho más modesto. Pero sus palabras se perdieron en el aire. Antes de que pudiera articular una frase coherente, otro miembro del personal, igualmente pulcro, intervino con eficiencia. Estamos listos para proceder al embarque. El señor Sandoval ya se encuentra a bordo del jet. El nombre resonó en su cabeza cansada sin encontrar ninguna conexión. ¿Señor Sandoval? ¿Quién era ese hombre? El desconcierto se apoderó de ella, paralizándola momentáneamente.
Sin darle tiempo a reaccionar, fue guiada con una delicadeza firme por una pasarela alfombrada. El avión que la esperaba al final no se parecía en nada a los gigantes comerciales a los que estaba acostumbrada. Era más pequeño, elegante y aerodinámico, una máquina de lujo que gritaba exclusividad. Espere, creo que ha habido un terrible error, consiguió decir finalmente, pero su voz sonó débil. La azafata, con un gesto tranquilizador, tomó su mochila antes de que pudiera protestar más. No se preocupe por nada, por favor. El señor Sandoval nos informó de que podría retrasarse un poco. Es un hombre muy comprensivo y considerado con sus invitados. La seguridad en sus palabras hizo que Mariela dudara de su propia percepción. ¿Era posible que se hubiera equivocado tanto? El interior del jet privado la dejó sin aliento, borrando cualquier pensamiento racional. Asientos de cuero de un suave color crema la invitaban a descansar. Los revestimientos de madera pulida brillaban bajo una iluminación cálida y el bar, completamente abastecido, parecía sacado de una película. Esto, definitivamente, no era su vuelo de bajo costo con destino a Villamar. Era otro universo. Un hombre estaba sentado de espaldas a ella, su silueta recortada contra la ventanilla ovalada. Observaba el exterior con una calma que contrastaba con la tormenta que se desataba en el interior de Mariela. Cuando la puerta se cerró detrás de ella con un siseo presurizado, un sonido que sellaba su destino, él se giró lentamente, revelando su rostro. El cerebro de Mariela, aletargado por el cansancio, registró varias cosas de forma simultánea. Era más joven de lo que había imaginado, probablemente rondando la treintena. Su ropa, de un corte impecable y una calidad evidente, seguramente costaba más que el alquiler de su apartamento durante varios meses. Y era sorprendentemente apuesto, de una manera que la hizo sentir cohibida. De repente, fue dolorosamente consciente de sus vaqueros desgastados y su sencilla camiseta de algodón. Se sintió como una intrusa, una pieza que no encajaba en aquel rompecabezas de lujo y opulencia. Los ojos del hombre se abrieron ligeramente al verla, un destello de sorpresa que rápidamente fue reemplazado por una curiosidad analítica. Su mirada la recorrió de arriba a abajo, evaluándola. «Usted no es Rafaela Beltrán», afirmó él. Su voz era grave y serena, pero la frase no fue una pregunta, sino una declaración de hechos. El pánico comenzó a burbujear en el pecho de Mariela, una ola fría que amenazaba con ahogarla. «No, no lo soy». «Soy Mariela Velarde», respondió, aferrándose a su teléfono como si fuera un salvavidas en medio de un océano de confusión. La situación era tan absurda que parecía un sueño febril. «Y creo que acabo de subirme al avión completamente equivocado», añadió, su voz temblando ligeramente. La expresión seria del hombre se resquebrajó por un instante, y una pequeña sonrisa, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. En ese preciso momento, los potentes motores del jet cobraron vida con un rugido ensordecedor. El pánico se apoderó de Mariela, una sensación helada que le recorrió la espalda. «Necesito bajar de este avión ahora mismo», exclamó, su voz teñida de una desesperación creciente. Se levantó de su asiento, mirando hacia la puerta sellada como si pudiera abrirla con la fuerza de su voluntad. «Se supone que debo estar en un vuelo con destino a Villamar, mi amiga me está esperando allí». El hombre, Santiago Sandoval, la observó con una calma desconcertante que solo aumentaba su ansiedad. «Me temo que ya es demasiado tarde para eso», replicó él, señalando con un gesto sereno a través de la ventanilla. «Ya hemos recibido la autorización para el despegue». Afuera, el personal de tierra se alejaba a paso rápido del jet, sus figuras disminuyendo hasta desaparecer. Mariela se dejó caer de nuevo en el lujoso asiento de cuero, sintiendo como las piernas le temblaban sin control. La realidad de su situación la golpeó con la fuerza de un huracán. Estaba atrapada. «¿A dónde se dirige este avión?», preguntó, su voz apenas un susurro. La pregunta flotó en el aire cargado de tensión, mientras el avión comenzaba a moverse lentamente por la pista de despegue.
A París, respondió Santiago con una simplicidad que a Mariela le pareció casi cruel. La palabra quedó suspendida en el silencio de la cabina, cargada de implicaciones imposibles. Mariela lo miró fijamente, buscando algún indicio de broma en su rostro impasible, pero no encontró ninguno. Su expresión era completamente seria, como si acabara de anunciar el pronóstico del tiempo. París, quiere decir París, en Francia. La voz de Mariela subió una octava, rozando el límite de la histeria. La idea era tan descabellada, tan fuera de los límites de su realidad, que su mente se negaba a aceptarla. Santiago simplemente asintió, estudiándola con una curiosidad renovada, como si fuera un espécimen fascinante en un laboratorio. ¿Realmente se subió al avión equivocado, no es así? Ni siquiera tengo mi pasaporte conmigo, exclamó Mariela, llevándose una mano a la cabeza en un gesto de pura desesperación. Pero entonces, un vago recuerdo emergió de las profundidades de su mente agotada. Sí lo tenía. Estaba en el fondo de su mochila, un pequeño libro azul casi sin usar desde aquel viaje universitario a Canadá hacía tantos años. Un detalle que solo hacía la situación más surrealista. Santiago se reclinó en su asiento, cruzando las piernas con elegancia. El personal del aeropuerto obviamente asumió que usted era mi acompañante para este viaje, explicó, escogiendo sus palabras con una precisión calculada. Rafaela Beltrán es una modelo con la que, digamos, salgo de vez en cuando. Se suponía que pasaríamos el fin de semana en la capital francesa. La frase ha sido reemplazada resonó en los oídos de Mariela. La enormidad de la situación finalmente la aplastó. Estaba en un jet privado volando hacia París con un completo desconocido que la había confundido con su cita, una modelo. Y el avión ya estaba ganando velocidad sobre la pista, el punto de no retorno se acercaba a una velocidad vertiginosa. El mundo parecía haberse vuelto loco. Esto no puede estar sucediendo, murmuró para sí misma, pasándose las manos por su cabello castaño en un gesto de incredulidad. Sentía que estaba atrapada en una pesadilla. Necesito llamar a Karina de inmediato. Necesito encontrar una forma de volver. Necesito poder respirar. El aire en la cabina de lujo de repente se sentía denso y opresivo, difícil de inhalar. Respire hondo, dijo Santiago, su voz sorprendentemente amable rompiendo la tensión. Le ofreció un vaso de agua que pareció materializarse de la nada, un pequeño gesto de calma en medio del caos. Beba esto, le ayudará a sentirse mejor. Mariela tomó el vaso con manos temblorosas, el frío del cristal un ancla a la realidad. Agradeció el gesto con un leve asentimiento. Señor Sandoval, comenzó a decir Mariela, pero él la interrumpió con suavidad. Por favor, llámeme Santiago. Ella asintió de nuevo, tratando de ordenar sus pensamientos. Santiago, de verdad, no puedo ir a París. Tengo un turno en el hospital el lunes. Tengo que cuidar de mi hermano. Tengo responsabilidades que no puedo simplemente abandonar. Las palabras salían a borbotones, impulsadas por la desesperación. La palabra responsabilidades pareció resonar en Santiago. Algo en su expresión cambió, una sombra fugaz cruzó sus ojos. Se reclinó en su asiento, estudiándola con una nueva intensidad. ¿A qué se dedica, señorita Velarde? La pregunta era directa, pero su tono no era condescendiente, sino genuinamente curioso. Quería entender a la mujer que había irrumpido en su viaje. Soy enfermera en el Hospital de la Esperanza, respondió ella de forma automática, casi como un reflejo. Trabajo en la unidad de cuidados intensivos. La mención de su profesión pareció interesarle. Santiago asintió lentamente, procesando la información. ¿Y el hermano que mencionó antes? La invitó a continuar, a compartir una pieza más de su vida. Se llama Mauricio, acaba de cumplir 18 años, explicó Mariela. Nuestros padres fallecieron hace 2 años en un accidente. Ahora soy todo lo que él tiene en el mundo. Las palabras brotaron antes de que pudiera detenerlas.
Se preguntó por qué le estaba contando la historia de su vida a este completo extraño, por qué sentía la necesidad de que él entendiera su situación. En ese instante, el avión se elevó en el aire, un suave empujón que la pegó al asiento. Observaron en silencio cómo el suelo se alejaba, las luces de la ciudad convirtiéndose en un tapiz brillante bajo ellos. Mariela sintió una extraña mezcla de terror absoluto y algo más, una emoción que no podía identificar, una chispa de aventura en medio del pánico. Mire, dijo Santiago finalmente, rompiendo el silencio una vez que el avión se niveló en el cielo. Nos guste o no, en este preciso momento estamos volando hacia París. No hay nada que podamos hacer para cambiar eso ahora. Su tono era práctico, anclado en la lógica. Una vez que aterricemos, puedo encargarme de conseguirle un asiento en el primer vuelo de regreso a casa. La oferta la sorprendió, una tabla de salvación en medio de su naufragio. ¿De verdad puede hacer eso?, preguntó Mariela, una pizca de esperanza en su voz. Por supuesto, respondió él sin dudarlo. Este error no ha sido culpa suya, y no es justo que sufra las consecuencias. Hizo una pausa, y aquella pequeña sonrisa regresó a sus labios. Aunque debo admitir que tengo una enorme curiosidad. Curiosidad, repitió Mariela, confundida. Sí, dijo él. Tengo curiosidad por saber cómo exactamente consiguió burlar la seguridad de una terminal de aviación privada y colarse en mi avión sin que nadie se diera cuenta. Mariela sintió que sus mejillas se enrojecían, la vergüenza mezclándose con el cansancio. La verdad era tan simple como ridícula. Estaba increíblemente cansada. Acababa de salir de un turno de noche y apenas había dormido un par de horas, se justificó. Vi a un grupo de gente en una puerta y simplemente lo seguí, asumí que era mi vuelo. La explicación sonaba absurda incluso para ella. Y nadie la detuvo ni le pidió una identificación en ningún momento, insistió él, luciendo casi impresionado. El avión aterrizó con una suavidad que Mariela apenas percibió, deslizándose sobre la pista del aeropuerto Charles de Gaulle como una pluma. El corazón le latía con fuerza en el pecho. La realidad de estar en París, la verdadera París de las películas y los libros, comenzaba a asentarse en su mente. Era una sensación abrumadora, una fantasía hecha realidad a través del más extraño de los errores. Esto era algo que le sucedía a otra gente, a personas con vidas glamurosas y sin preocupaciones. No a mujeres como ella, que trabajaban turnos dobles para pagar facturas, que recortaban cupones del periódico y vivían con el constante temor de no llegar a fin de mes. Sin embargo, allí estaba, mirando por la ventanilla las luces de una ciudad que nunca soñó con visitar. Seremos escoltados a través de una terminal privada, explicó Santiago mientras el jet rodaba hacia su lugar de estacionamiento. Su voz la sacó de su ensoñación. No tendremos que pasar por las largas filas de aduanas. La idea sonaba tan exclusiva que le pareció casi irreal. Mariela se aferró a su mochila con nerviosismo, sintiéndose más fuera de lugar que nunca. ¿Eso es siquiera legal?, preguntó con una ingenuidad que hizo que los labios de Santiago se curvaran en una pequeña sonrisa. Completamente legal, aseguró él, su tono divertido. Es simplemente una de las muchas ventajas que ofrecen los viajes privados. Para él era normalidad, para ella era un vistazo a un universo paralelo de privilegios inimaginables. Un elegante coche negro, con los cristales tintados, los esperaba en la misma pista de aterrizaje. El conductor, un hombre francés de mediana edad llamado Jorge, saludó a Santiago con un respeto familiar. A Mariela le dedicó una mirada cargada de curiosidad, tratando de descifrar quién era la misteriosa acompañante que no era la señorita Beltrán. Ella le sostuvo la mirada por un segundo. ¿Al hotel, señor?, preguntó Jorge mientras abría la puerta del coche con un gesto impecable. Sí, por favor, respondió Santiago antes de volverse hacia Mariela. Su expresión se suavizó. A menos que prefiera que la llevemos directamente de vuelta al aeropuerto para buscar un vuelo de regreso inmediato. La decisión es completamente suya, no se sienta presionada. Mariela dudó,
atrapada entre la lógica y el deseo. Lo sensato, lo responsable, sería dar media vuelta y volver a casa. Regresar con Mauricio, a su trabajo, a sus obligaciones. Pero las luces de París brillaban en la distancia, una promesa de magia y belleza. Algo dentro de ella, una parte que había mantenido dormida durante años, se rebeló ante la idea de marcharse sin ver nada. Quizás podría quedarme solo por esta noche, las palabras se escaparon de sus labios antes de que pudiera detenerlas. Fue un impulso, un acto de rebeldía contra su propia vida programada. Mi próximo turno no es hasta el lunes por la noche, así que tendría tiempo suficiente para volver. Buscó en el rostro de Santiago alguna señal de desaprobación o molestia. Para su sorpresa, un destello de algo que parecía placer iluminó los ojos de Santiago. El hotel tiene muchísimas habitaciones disponibles. Tendría su propio espacio, por supuesto, aclaró rápidamente. Y no se preocupe por los gastos, yo me encargo de todo. Mariela abrió la boca para protestar, para insistir en que no podía aceptar tal generosidad, pero él la interrumpió. Está aquí debido a un error que no fue su culpa, dijo Santiago con una suavidad que desarmó sus defensas. Permítame al menos asegurarme de que esté cómoda y segura antes de su regreso a casa. Demasiado cansada para discutir y, si era sincera consigo misma, demasiado tentada por la oferta como para negarse, Mariela finalmente asintió. Gracias, susurró. El coche se deslizó por las calles de un París nocturno, y Mariela se encontró con el rostro pegado a la ventanilla, como una niña en su primer viaje. La Torre Eiffel, iluminada y majestuosa, brillaba en la distancia, un faro dorado en la oscuridad. Es aún más hermoso de lo que jamás imaginé, susurró, su aliento empañando ligeramente el cristal. La ciudad era un sueño despierto. Santiago no miraba el paisaje, la observaba a ella. ¿Cuándo fue la última vez que viajó por placer?, preguntó, su voz suave y curiosa. Quería conocer cada detalle de la mujer que había caído del cielo en su vida. Un viaje a Canadá durante la escuela de enfermería. Eso fue hace casi 6 años, respondió Mariela, girándose para mirarlo. La luz de la ciudad se reflejaba en sus ojos. Supongo que usted viaja constantemente por su trabajo, ¿no es así? La pregunta era retórica, todo en él gritaba trotamundos. Él asintió con una expresión melancólica. Demasiado, de hecho, admitió Santiago. Ha perdido su magia hace mucho tiempo para mí. Ahora es solo una sucesión de aeropuertos, hoteles y salas de reuniones. Su confesión la sorprendió. Eso es muy triste, dijo Mariela con una sinceridad genuina. Le parecía imposible que alguien pudiera cansarse de ver el mundo. Santiago la miró pensativamente. Quizás lo es, concedió. El hotel era una obra de arte. El vestíbulo resplandecía con suelos de mármol, candelabros de cristal que colgaban como cascadas de luz y un personal que parecía anticipar cada una de sus necesidades. Señor Sandoval, bienvenido de nuevo al Le Royal, lo saludó el gerente del hotel con una deferencia impecable. Hemos preparado la suite presidencial tal como lo solicitó. Gracias, Renato Paul, respondió Santiago. También necesitaremos una habitación separada para la señorita Velarde, por favor. El gerente apenas parpadeó ante el cambio de planes de última hora. Por supuesto, señor. Tenemos una encantadora suite junior disponible en el mismo piso. Me aseguraré de que esté perfecta para ella. La eficiencia era asombrosa. Siguieron al personal del hotel hasta un ascensor con puertas chapadas en oro, sintiéndose como en un sueño. Su habitación, la suite junior, era más grande que todo su apartamento en Nueva Jersey. Tenía un balcón privado con una vista directa a la Torre Eiffel y un baño de mármol con una bañera tan grande que podría haber nadado en ella. Era un lujo que apenas podía comprender. ¿Está todo a su entera satisfacción?, preguntó Renato Paul mientras un botones dejaba su humilde mochila junto a una cama tamaño king. Mariela solo pudo asentir, sin confiar en su voz.
El señor Sandoval ha dispuesto que se le entregue una selección de ropa por la mañana. Si necesita cualquier otra cosa, no dude en marcar el 0 en el teléfono. Su amabilidad era exquisita. Una vez que se quedó sola, Mariela se sentó en el borde de la cama, sintiéndose completamente abrumada. En menos de 24 horas, su vida había dado un giro de 180 grados. Había pasado de correr para tomar un vuelo barato a Villamar a hospedarse en uno de los hoteles más lujosos de París. Se sentía como si hubiera tropezado y caído en la vida de otra persona. A la mañana siguiente, Santiago la llevó a un pequeño café escondido en una calle lateral, lejos de las multitudes de turistas. Pidió para ambos en un francés fluido y perfecto, impresionando a Mariela con su naturalidad. El dueño del local lo saludó como a un viejo amigo, besándolo en ambas mejillas y lanzándole a ella miradas cargadas de una curiosidad amistosa. ¿Vienes a París a menudo?, preguntó Mariela mientras daba un sorbo a su expreso, sentada en una pequeña mesa en la acera. El sol de la mañana era cálido y agradable. Viví aquí durante un tiempo después de la universidad, explicó Santiago, justo antes de que comenzara la empresa con. Una sombra cruzó su rostro, y su voz se apagó, dejando la frase incompleta. Con tu amigo, instó Mariela suavemente, notando su cambio de humor. El que mencionaste en el avión, el que perdiste. Santiago asintió, su expresión se volvió distante, casi cerrada. Eduardo. Su nombre era Eduardo Bellido. La forma en que pronunció el nombre, con una mezcla de profundo dolor y reverencia, le dijo a Mariela que estaba pisando un terreno sagrado y delicado. Como era él, se atrevió a preguntar, manteniendo su voz baja y respetuosa. Por un instante, pensó que Santiago no le respondería, que se encerraría de nuevo en su coraza. Pero después de un largo silencio, él habló. Era brillante. Intrépido. La mejor persona que he conocido en toda mi vida. Su voz estaba cargada de una emoción apenas contenida. Lamento mucho tu pérdida, dijo Mariela, su instinto de enfermera reconociendo el dolor en su tono. Había visto esa misma expresión en los rostros de innumerables familiares de pacientes. Santiago la miró bruscamente, como si sus palabras lo hubieran tomado por sorpresa. Yo no dije que hubiera muerto, replicó él, su voz un poco a la defensiva. Ella no se inmutó. No tenías que hacerlo, respondió con calma. Trabajar en la unidad de cuidados intensivos me ha dado una familiaridad muy íntima con la pérdida. Se nota en la forma en que hablas de él, en tiempo pasado. Se nota en la tristeza que hay en tus ojos cuando pronuncias su nombre. Su perspicacia pareció desarmarlo por completo. Santiago permaneció en silencio durante un largo momento, mirando fijamente su taza de café. Fue hace un año, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Un accidente de escalada en las montañas de Colorado. Éramos amigos desde la universidad. Construimos la empresa juntos, desde cero, en un garaje. Se detuvo, tomando una respiración profunda y temblorosa. Después de que se fue, yo no podía soportar estar en la oficina. Cada rincón, cada proyecto, todo me recordaba a él. La confesión era cruda y dolorosa. Entonces comenzaste a viajar para alejarte de todo, adivinó Mariela, conectando las piezas del rompecabezas. Más bien a huir, corrigió él, y su sonrisa era amarga, llena de autocrítica. No es muy valiente de mi parte, ¿verdad?, añadió. El duelo no tiene nada que ver con la valentía, replicó Mariela con una suavidad que lo envolvió. Tiene que ver con la supervivencia. Se trata de encontrar una manera de seguir respirando cuando sientes que el mundo se ha derrumbado a tu alrededor. Cada persona lo afronta de una manera diferente, y ninguna es incorrecta. Santiago la miró con un interés renovado, como si la viera por primera vez. Parece que sabes bastante sobre ese tema. Era el turno de Mariela de sentir el peso del pasado. Mis padres murieron hace 2 años. Un accidente de coche. Las palabras todavía dolían al pronunciarlas, pero el dolor agudo se había atenuado con el tiempo,
convirtiéndose en una pena sorda y persistente. Fue entonces cuando me convertí en la responsable de Mauricio, continuó. Él solo tenía 16 años. Santiago la escuchaba con una atención absoluta. Demasiado joven para perder a ambos padres de golpe, dijo en voz baja. Mariela asintió. Sí, pero, de nuevo, ¿quién no lo es? Nunca hay una edad adecuada para quedarse huérfano y a la deriva. Se quedaron en silencio por un momento, un silencio cómodo y lleno de significado. Estaban conectados por la experiencia compartida de la pérdida, un vínculo inesperado y profundo que trascendía sus diferencias sociales y económicas. Eran solo dos personas que entendían el dolor del otro de una manera que pocas personas podían. Una comprensión mutua. Vamos, dijo Santiago finalmente, poniéndose de pie y ofreciéndole la mano. Quiero mostrarte un lugar especial. Mariela aceptó su mano sin dudarlo. La guió por calles sinuosas y estrechas hasta un pequeño jardín escondido detrás de una antigua iglesia. Era un oasis de paz, lleno de flores de primavera que florecían en una profusión salvaje de colores. Un banco de piedra se encontraba bajo la sombra de un cerezo en flor. Solía venir aquí a pensar cuando vivía en París, explicó Santiago, su voz más relajada. Muy pocos turistas conocen este rincón. Se sentaron en el banco, observando cómo los pétalos rosados caían a su alrededor como una suave nieve perfumada, creando una atmósfera mágica y etérea. Es un lugar muy pacífico, dijo Mariela, sintiendo como una parte de la tensión que siempre llevaba en los hombros comenzaba a disiparse. Eduardo y yo teníamos un plan, compartió Santiago, mirando hacia las ramas florecidas. Íbamos a retirarnos en París. Compraríamos apartamentos en el mismo edificio y envejeceríamos juntos, quejándonos de los jóvenes en francés. Mariela sonrió ante la imagen. Eso suena como un plan maravilloso. La nostalgia en la voz de Santiago era palpable. Nunca iba a suceder en realidad, admitió él con un suspiro. Ambos estábamos demasiado obsesionados con la empresa. Siempre había un proyecto más, un trato más que cerrar. Siempre posponiendo la vida para el futuro. Negó con la cabeza. Ahora daría cualquier cosa, absolutamente todo lo que tengo, por tener la oportunidad de recuperar ese tiempo perdido, confesó, su voz quebrada por la emoción. Mariela entendía ese sentimiento a la perfección. ¿Cuántas veces había aceptado turnos extra, perdiéndose los partidos de fútbol de Mauricio o los eventos escolares, siempre pensando que habría más tiempo después? No podemos cambiar el pasado, dijo ella suavemente, poniendo una mano reconfortante en su brazo. Créeme, lo he intentado muchas veces en mi mente. Santiago se giró para mirarla, y sus ojos intensos parecieron ver directamente a través de ella, hasta el fondo de su alma. La conexión entre ellos era tan fuerte que casi podía tocarla. ¿Qué cambiarías tú si pudieras?, le preguntó. La pregunta la golpeó con fuerza. Habría pasado más tiempo con mis padres, admitió Mariela, su voz apenas un susurro. Especialmente en esos últimos años. Estaba tan ocupada con la escuela de enfermería y luego con empezar mi carrera. Simplemente asumí que siempre estarían ahí, esperándome. Esa noche, mientras cenaban, Mariela no pudo evitar sentirse un poco más relajada. La honestidad de Santiago sobre su pasado la había conmovido. Sin embargo, no podía ignorar el mensaje de su hermano. La cifra de $4.000 millones resonaba en su cabeza, creando una barrera invisible entre ellos. ¿Cómo podía ser real algo con alguien de un mundo tan distinto? Mauricio me envió un mensaje antes, dijo Mariela casualmente, probando el terreno. Parece que te buscó en internet. Mencionó algo sobre que eres una especie de genio de la tecnología y multimillonario. Observó su reacción cuidadosamente, buscando cualquier señal de engaño. Santiago dejó su copa de vino sobre la mesa, su expresión se volvió seria. Debería haber sido completamente honesto contigo desde el principio, Mariela, admitió, mirándola directamente a los ojos. Es cierto.
Mi empresa ha tenido mucho éxito. Pero esa faceta de mi vida no me define como persona, o al menos, intento que no lo haga. Su sinceridad era palpable, pero ella todavía se sentía herida por la omisión. ¿Por qué no me lo dijiste en el avión, o ayer?, preguntó ella, su tono más acusador de lo que pretendía. ¿Te parecía divertido ver a la enfermera despistada tropezar en tu mundo de lujos? El dolor detrás de sus palabras era evidente. Santiago negó con la cabeza, una expresión de arrepentimiento en su rostro. No, Mariela, no fue así en absoluto. Te lo juro. Cuando subiste a ese avión, estaba intrigado, comenzó a explicar. No tenías ni idea de quién era, y eso casi nunca me sucede. La gente suele acercarse a mí con una agenda. Y luego, me contaste sobre tu vida, una vida real con problemas reales. Por un momento, solo quise ser una persona normal contigo, no un titular de noticias financieras. Su explicación tenía sentido, pero no borraba la sensación de haber sido engañada. Tal vez, concedió ella, pero merecía saber la verdad para tomar mis propias decisiones. Él asintió, aceptando su punto de vista. Tienes toda la razón. Y te pido disculpas. Lo siento de verdad. Mi intención no era mentirte, sino proteger un momento de autenticidad que no había sentido en mucho tiempo. La conversación se volvió más profunda a partir de ese momento. Santiago le contó sobre la presión de dirigir un imperio tecnológico, sobre la soledad que a menudo sentía en la cima. Mariela, a su vez, le habló de los desafíos diarios de su trabajo, de la carga emocional de cuidar a pacientes al borde de la vida y la muerte. Se mostraron sus cicatrices, sus vulnerabilidades. Descubrieron que, a pesar de las abismales diferencias en sus cuentas bancarias, compartían un núcleo de valores similares. Ambos entendían el significado de la responsabilidad, el dolor de la pérdida y la importancia de la conexión humana. La barrera del dinero comenzó a desmoronarse, reemplazada por un puente de comprensión mutua y respeto. Al día siguiente, Santiago le propuso algo inesperado. Quiero que te quedes, dijo mientras observaban el atardecer desde Montmartre. Tu vuelo sale esta noche, pero no subas a él. Quédate en París conmigo unos días más. La petición la dejó sin aliento. Era una locura, una idea impulsiva y completamente irracional, pero su corazón dio un vuelco. Santiago, no puedo hacer eso, respondió ella, aunque una parte de sí misma anhelaba decir que sí. Tengo mi vida, mi trabajo, a Mauricio. Él la interrumpió, tomando sus manos entre las suyas. Mauricio está bien con tu tía. Tu turno no es hasta el lunes. Son solo 2 días más, Mariela. 2 días para nosotros, para ver si esto que sentimos es real. La forma en que la miraba, con una mezcla de esperanza y vulnerabilidad, hacía que le resultara casi imposible negarse. Tengo miedo, admitió ella en un susurro. ¿Miedo de qué?, preguntó él. Miedo de que esto sea solo un cuento de hadas. Miedo de que cuando vuelva a mi vida real, te des cuenta de que no encajo en tu mundo y me rompas el corazón. Eso no va a suceder, aseguró Santiago con una firmeza que la conmovió. Mariela, eres la persona más real que he conocido en años. No eres una novedad para mí. Eres como una bocanada de aire fresco después de haber estado conteniendo la respiración durante demasiado tiempo. Por favor, quédate. Solo 2 días más. Su súplica era sincera. Llamó a Mauricio desde el coche, su corazón latiendo con una mezcla de nerviosismo y emoción. Para su sorpresa, su hermano la apoyó por completo. Estás bromeando, claro que debes quedarte. Te mereces unas vacaciones. Yo estoy perfectamente bien. Ve a tener una aventura, hermana. Las palabras de su hermano fueron el empujón final que necesitaba. Está bien, le dijo a Santiago una vez que colgó el teléfono. 2 días más. La sonrisa que iluminó el rostro de Santiago fue como ver salir el sol. La abrazó con fuerza, un gesto lleno de alivio y alegría.
En ese momento, bajo el cielo estrellado de París, Mariela sintió que estaba tomando la decisión correcta, aunque fuera la más arriesgada de su vida. En lugar de regresar al hotel, Santiago le indicó al conductor que los llevara a su casa. «Tengo una casa en las afueras de la ciudad», explicó. El coche dejó atrás las luces de París y se adentró en el campo francés. Mariela observaba el paisaje cambiar, sintiendo que se adentraba cada vez más en el mundo de Santiago, un mundo que era a la vez fascinante y aterrador. La casa era una hermosa construcción de piedra que parecía sacada de un cuento. Elegante pero acogedora, era un refugio de paz y tranquilidad. Un ama de llaves los recibió con una sonrisa cálida. Santiago le dio a Mariela un recorrido, mostrándole la impresionante biblioteca y los jardines iluminados por la luna. Se sentía como un sueño del que no quería despertar. Mientras se instalaba en la lujosa habitación de invitados, Mariela se preguntó en qué se había metido. Todo se sentía demasiado perfecto, demasiado bueno para ser verdad. Se dijo a sí misma que no debía hacerse ilusiones, que debía disfrutar del momento sin esperar nada más. Pero su corazón, traicionero y esperanzado, ya estaba empezando a enamorarse del complicado hombre del otro lado del pasillo. A la mañana siguiente, exploraron el pueblo cercano. Santiago parecía una persona diferente allí, relajado y genuinamente feliz. Saludaba a los aldeanos por su nombre, comprando pan fresco y queso en el mercado local. Mariela vio un lado de él que no conocía, el hombre detrás del multimillonario, un hombre que anhelaba la simplicidad y la autenticidad. Almorzaron junto a un río, un picnic improvisado con las compras del mercado. Hablaron durante horas, compartiendo recuerdos de la infancia, sueños y miedos. Mariela se encontró abriéndose a él de una manera que no había hecho con nadie antes. Se sentía vista, comprendida. La conexión entre ellos se hizo más fuerte, más profunda, a cada minuto que pasaban juntos. La casa de campo de Santiago era un santuario de tranquilidad, un stark contraste con la vibrante energía de París. Mariela se despertó con el sonido de los pájaros y la suave luz del sol filtrándose a través de las cortinas de seda. Por un momento, olvidó dónde estaba, sintiéndose como la protagonista de una novela romántica, muy lejos de su realidad en Nueva Jersey. Bajó las escaleras y encontró a Santiago en la cocina, conversando animadamente en francés con el ama de llaves, Madame Bertrand. Vestido con vaqueros y un suéter, parecía un hombre completamente diferente al magnate de la tecnología que había visto en las noticias. Se giró al verla y su rostro se iluminó con una sonrisa genuina que le llegó a los ojos. «Buenos días», dijo, su voz cálida. El desayuno fue una comida sencilla pero deliciosa en la soleada cocina. Hablaron sobre planes para el día con una facilidad que hizo que Mariela se sintiera como si hubieran estado haciendo esto durante años. La naturalidad con la que él la incluía en su vida era a la vez reconfortante y peligrosa. Se estaba acostumbrando a su presencia, a su mundo, con una rapidez alarmante. Decidieron visitar el mercado semanal del pueblo cercano. El lugar era un festín para los sentidos, puestos coloridos de frutas y verduras frescas, el aroma del pan recién horneado y el murmullo de las conversaciones de los aldeanos. Santiago se movía por el mercado con una familiaridad que sorprendió a Mariela. No era un turista, era parte de la comunidad. «Pareces muy cómodo aquí», observó ella mientras él compraba un frasco de miel local. «Más que en la ciudad, incluso». Él asintió, su expresión pensativa. «Este lugar es real de una manera que gran parte de mi vida ya no lo es. A la gente de aquí no le importa mi empresa ni con quién salgo. Solo les importa si el queso de cabra está bueno esta semana». Su confesión reveló una capa más profunda de su personalidad. Detrás del éxito y la riqueza, había un hombre que anhelaba la simplicidad. Le contó sobre los veranos que pasó en el campo francés cuando era niño, antes del divorcio de sus padres. Eran algunos de los pocos recuerdos felices que tenía de su familia unida. Mariela sintió una oleada de empatía por él.
A su vez, ella le habló de los viajes de acampada que su padre solía organizar para ella y Mauricio. Aventuras modestas en un parque estatal cercano, pero llenas de risas, historias de fantasmas y el amor incondicional de su familia. Mientras compartían estos recuerdos, se dieron cuenta de cuánto tenían en común a pesar de sus orígenes tan diferentes. Compraron provisiones para un almuerzo de picnic y Santiago la llevó a un lugar aislado junto a un río serpenteante. Extendieron una manta bajo la sombra de un sauce llorón y disfrutaron de una comida sencilla pero perfecta. El sol se filtraba a través de las hojas, creando un juego de luces y sombras sobre ellos. El mundo exterior pareció desvanecerse. Estoy feliz, admitió Mariela, sorprendiéndose a sí misma con la simple verdad de sus palabras. Más feliz de lo que he estado en mucho, mucho tiempo. Santiago la miró, y la ternura en sus ojos hizo que su corazón diera un vuelco. Bien, dijo suavemente. Eso es todo lo que quiero. Verte feliz es lo único que me importa en este momento. Después del almuerzo, caminaron de la mano por la orilla del río. La conexión física era tan simple y, sin embargo, tan poderosa. Se sentía bien, natural. Se detuvieron en un viejo puente de piedra para observar a una familia de patos nadar. Fue en ese momento de calma que Santiago le pidió que le contara algo que nunca le hubiera contado a nadie más. Mariela dudó, pero luego las palabras brotaron. A veces, siento resentimiento hacia Mauricio, confesó, la voz apenas un susurro. No hacia él como persona, sino hacia la responsabilidad. Tenía planes, sueños. A veces me pregunto cómo habría sido mi vida si las cosas hubieran sido diferentes. Y luego me siento culpable por pensar así. Santiago apretó su mano, su apoyo incondicional. Eso no te hace una mala persona, Mariela. Te hace humana. Luego, fue su turno de compartir un secreto. Me culpo por la muerte de Eduardo. Se suponía que yo debía estar en ese viaje de escalada con él. Cancelé en el último minuto por una reunión. Si hubiera estado allí, quizás podría haber evitado el accidente. Su confesión, cargada de una culpa que lo había estado consumiendo durante un año, conmovió a Mariela hasta lo más profundo. Lo abrazó con fuerza, ofreciéndole el consuelo que él tan desesperadamente necesitaba y que quizás no se había permitido recibir de nadie más. Se quedaron así durante un largo rato, dos almas heridas encontrando refugio la una en la otra. Esa noche, cocinaron la cena juntos en la espaciosa cocina de la casa. La atmósfera era íntima y relajada. Descubrieron que disfrutaban de las tareas más simples siempre que las hicieran juntos. Santiago resultó ser un cocinero sorprendentemente bueno, una habilidad que le había enseñado la madre de Eduardo durante sus años universitarios. Mientras cenaban en la biblioteca, junto a una chimenea crepitante, Mariela se sintió abrumada por la sensación de irrealidad. Esto no parece real, confesó, mirando la hermosa habitación. Estar aquí contigo, de esta manera. Santiago la rodeó con su brazo. Es real, le aseguró. Quizás más real que cualquier otra cosa en mi vida ahora mismo. Pero la realidad inminente se cernía sobre ellos. Mañana vuelvo a Nueva Jersey, le recordó ella. De vuelta a mi vida normal. Él se quedó en silencio por un momento. ¿Y si hubiera una manera de combinar nuestros mundos?, preguntó finalmente. ¿Tu vida real y, lo que sea que es esto que están haciendo entre nosotros dos? Su pregunta dejó a Mariela sin aliento. ¿Qué quieres decir?, preguntó, el corazón acelerado. Quiero decir, dijo Santiago, girándose para mirarla fijamente, que sé que esto es una locura, pero no quiero perderte cuando subas a ese avión mañana. No estoy dispuesto a dejar que esto termine aquí. Quiero que esto sea el comienzo de algo. Él le propuso una idea audaz, una relación a distancia. Puedo trabajar desde cualquier lugar. Puedo ir a Nueva Jersey a verte. Y tú podrías visitarme. La idea era a la vez aterradora y increíblemente tentadora. Nuestros mundos son demasiado diferentes, Santiago,
argumentó ella, aunque cada vez con menos convicción. Su miedo era la única barrera. Dime a qué le tienes miedo de verdad, insistió él suavemente. Mariela respiró hondo y fue completamente honesta. Me temo que una vez que la novedad desaparezca, te aburrirás de la enfermera de Nueva Jersey y seguirás adelante. Y yo me quedaré con el corazón roto. Su vulnerabilidad quedó expuesta ante él. Mariela, no eres una novedad para mí, respondió él, su voz cargada de emoción. Eres la persona que me ha hecho sentir vivo de nuevo. Tengo más miedo de dejarte ir sin siquiera intentarlo. Se acercó y acunó su rostro entre sus manos. No pido promesas. Solo pido una oportunidad. Y entonces, la besó, sellando su petición con una ternura que derritió todas las defensas de Mariela. El último día en Francia fue una mezcla agridulce de felicidad y melancolía. Pasaron la jornada explorando el campo, cada momento una joya que Mariela atesoraba en su memoria. Visitaron un pequeño castillo medieval, almorzaron en un viñedo centenario y caminaron por campos de flores silvestres. Fue un día perfecto, ensombrecido solo por la inminente despedida. De regreso en la casa, mientras Mariela empacaba sus pocas pertenencias, encontró un pequeño paquete sobre la cama. Dentro, un delicado collar de plata con un colgante de la Torre Eiffel. La nota de Santiago decía, algo para que recuerdes nuestro tiempo en París. El gesto, tan considerado y personal, la conmovió hasta las lágrimas. Se puso el collar de inmediato. El viaje al aeropuerto fue silencioso, ambos perdidos en sus pensamientos. Santiago había reservado una sala privada para que pudieran despedirse sin las miradas de los curiosos. Una vez solos, la rodeó con sus brazos, abrazándola con una fuerza que transmitía su renuencia a dejarla ir. La atmósfera estaba cargada de emociones no dichas. He organizado un coche para que te recoja en Nueva York, le dijo contra su cabello. Te llevará directamente a casa. Ella protestó débilmente, pero él insistió. Es lo menos que puedo hacer. La pregunta que había estado pesando en la mente de Mariela finalmente salió a la superficie. ¿Cuándo te volveré a ver?, preguntó, su voz temblorosa. Tengo reuniones en Boston hasta el miércoles, respondió él, pero podría volar a Nueva Jersey el jueves por la noche. Si eso te funciona. La rapidez de su propuesta, su disposición a reorganizar su ajetreada vida para verla, hizo que el corazón de Mariela se hinchara de esperanza. El jueves sería perfecto, respondió ella sin dudarlo. Entonces es una cita, dijo Santiago, una sonrisa genuina iluminando su rostro. Nuestra primera cita oficial. Mariela arqueó una ceja. ¿Y cómo llamarías a los últimos 3 días? Él se inclinó y la besó suavemente. El prólogo, susurró contra sus labios. El mejor prólogo que he leído en toda mi vida. El anuncio de que su vuelo estaba abordando llegó demasiado pronto, como una sentencia. Caminaron hacia la puerta de seguridad, el punto final de su tiempo juntos. Santiago la detuvo, tomando su rostro entre sus manos. La intensidad en su mirada era abrumadora. Mariela, estos últimos 3 días, han cambiado mi vida. Y quiero que sepas, continuó, su voz ronca por la emoción, que, pase lo que pase, estoy totalmente comprometido con esto. Al 100%. Su declaración, tan firme y segura, disipó las últimas dudas de Mariela. Yo también lo estoy, susurró ella, sorprendida de lo ciertas que se sentían esas palabras. Se besaron por última vez, un beso profundo y apasionado. Esto no es un adiós, dijo él firmemente. Es solo un hasta pronto. Con esas palabras resonando en sus oídos, Mariela se dio la vuelta y caminó hacia la seguridad, obligándose a no mirar atrás. Cada paso la alejaba de él, pero también la acercaba a un futuro incierto pero lleno de promesas. El cuento de hadas había terminado, pero la historia real apenas comenzaba. El vuelo de regreso se sintió surrealista. Sentada en primera clase, un lujo que Santiago había insistido en proporcionarle, se sentía como una impostora.
Cerró los ojos y revivió cada momento de los últimos días, la confusión inicial, la magia de París, la profunda conexión que había forjado con un hombre que, contra toda lógica, parecía ser su alma gemela. Aterrizó en Nueva York tarde en la noche. Tal como lo prometió, un conductor la esperaba. Mientras el coche de lujo la llevaba de vuelta a su modesto edificio de apartamentos en Nueva Jersey, el contraste entre sus dos mundos nunca había sido más evidente. Habló con Santiago por teléfono durante todo el trayecto, su voz un ancla tranquilizadora. Mauricio la estaba esperando despierto, ansioso por escuchar todos los detalles. Mariela le contó una versión editada de su aventura, omitiendo las partes más íntimas y emocionales. Mientras hablaba, no podía dejar de tocar el colgante de la Torre Eiffel, un recordatorio tangible de que todo había sido real. La aventura había sido real. Acostada en su propia cama, el entorno familiar le pareció extraño. Se preguntó cómo podría funcionar una relación con alguien como Santiago Sandoval. ¿Cómo podrían dos personas de mundos tan diferentes construir algo duradero? Pero mientras se quedaba dormida, no sentía miedo, sino esperanza. Se habían visto el uno al otro, y eso era lo único que importaba. Los días siguientes fueron un regreso a la normalidad, pero nada se sentía igual. El mundo parecía más brillante, su trabajo menos agotador. Había una nueva ligereza en su paso que todos notaron. Karina, su amiga, fue la primera en comentarlo. «Estás diferente», le dijo. «Como si hubieras despertado de un largo sueño». Y así era exactamente como se sentía. Ella y Santiago hablaban todos los días, construyendo un puente entre sus vidas separadas con llamadas y mensajes. Él le contaba sobre sus reuniones, ella sobre sus pacientes. Cada conversación fortalecía su vínculo, haciendo que la distancia pareciera menos insuperable. La espera hasta el jueves se sentía como una eternidad. La noche de su cita, Mariela se preparó con un cuidado especial. Eligió un vestido sencillo que resaltaba sus ojos y el collar que él le había regalado. Mauricio le dio su aprobación con una sonrisa. «Te ves increíble, hermana». Ese multimillonario no sabrá que lo golpeó. Su apoyo incondicional significaba el mundo para ella. Cuando Santiago llegó a su puerta, sosteniendo un ramo de flores silvestres, el corazón de Mariela dio un vuelco. Se veía tan bien en su modesto apartamento, tan natural. No había rastro de incomodidad en su rostro, solo una alegría genuina por estar allí con ella. «Es un hogar», dijo él, mirando a su alrededor. «Un verdadero hogar». Cenaron en un pequeño restaurante italiano del barrio, el lugar favorito de Mariela. No era lujoso, pero era auténtico y acogedor. Santiago encajó perfectamente, encantando al dueño y disfrutando de la comida casera. Hablaron durante horas, compartiendo detalles de sus vidas y fortaleciendo la conexión que había comenzado en un avión a París. De vuelta en su puerta, la besó con una ternura que la dejó sin aliento. «He despejado mi agenda para todo el fin de semana», le dijo. «Pensé que podría llevarte a algún lugar». Mariela sonrió. «Tengo una idea», respondió ella. «El parque estatal donde mi padre solía llevarnos a acampar. Podríamos alquilar una cabaña». La expresión de Santiago se iluminó. «Suena perfecto», dijo con un entusiasmo que conmovió a Mariela. Un hombre que podía llevarla a cualquier parte del mundo estaba emocionado por un fin de semana en una cabaña rústica. En ese momento, ella supo que, a pesar de todos los desafíos, lo suyo podría funcionar. Esto era real. El fin de semana en el parque estatal fue una revelación para ambos. Lejos del glamour de París y de la presión del mundo de los negocios de Santiago, encontraron un ritmo propio, una normalidad compartida que se sentía increíblemente bien. La cabaña rústica, con su chimenea de piedra y sus mantas de lana, se convirtió en su pequeño refugio del mundo exterior. Santiago, el multimillonario que estaba acostumbrado a hoteles de 5 estrellas, abrazó la simplicidad con un entusiasmo genuino.
Ayudó a Mariela a encender el fuego, aprendió a cocinar en una vieja estufa de leña y admitió que el café instantáneo que prepararon en la mañana era, de alguna manera, uno de los mejores que había probado. Pasaron los días caminando por senderos cubiertos de hojas, el aire fresco del otoño llenando sus pulmones. Santiago escuchaba fascinado mientras Mariela le enseñaba a identificar diferentes tipos de árboles y plantas, conocimientos que había adquirido durante años de acampada con su padre. Él, a su vez, le contaba historias sobre la creación de su empresa. Una tarde, mientras estaban sentados junto al lago, observando el agua tranquila, Mariela se sintió lo suficientemente valiente como para hablar de sus preocupaciones más profundas. Santiago, a veces todo esto me asusta, confesó. Me preocupa que un día te despiertes y te des cuenta de que mi vida es demasiado simple, demasiado aburrida para ti. Él se giró hacia ella, su expresión seria. Mariela, tu vida no es aburrida. Es real. Y esa realidad es lo que me atrajo de ti desde el primer momento. Durante años, he estado rodeado de artificialidad. Contigo, siento que puedo ser yo mismo, sin pretensiones. Tu mundo no me aburre, me ancla. Me recuerda lo que es verdaderamente importante. Sus palabras eran el bálsamo que su alma necesitaba. Se dio cuenta de que sus inseguridades no provenían de él, sino de sus propias experiencias, de una vida en la que siempre había tenido que luchar por todo. La facilidad con la que Santiago se movía por el mundo era algo que ella todavía estaba aprendiendo a aceptar. No era una amenaza. Ese fin de semana, hicieron una promesa. No una de amor eterno, no todavía, sino una de honestidad y esfuerzo. Prometieron hablar siempre de sus miedos, sortear juntos las diferencias entre sus mundos y no permitir que el dinero o el estatus se interpusieran entre ellos. Fue un pacto de dos personas que, contra todo pronóstico, estaban decididas a hacer que funcionara. Las semanas siguientes se convirtieron en un patrón de viajes y descubrimientos. Santiago volaba a Nueva Jersey casi todos los fines de semana, adaptando su apretada agenda para pasar tiempo con ella. Se convirtió en una presencia familiar en la vida de Mariela y Mauricio, ayudando a su hermano con las solicitudes para la universidad y convirtiéndose en un mentor inesperado para él. Mariela, a su vez, comenzó a adentrarse en el mundo de Santiago. Viajó con él a Boston para una gala de caridad, sintiéndose inicialmente como un pez fuera del agua con un vestido de diseño que él le había regalado. Pero Santiago nunca la dejó sentirse sola, presentándola con orgullo como Mariela, la mujer increíble de la que me he enamorado. La primera vez que dijo esas palabras, en medio de una multitud de personas influyentes, el corazón de Mariela se detuvo. Más tarde esa noche, en la soledad de su suite hotel, ella le respondió con la misma sinceridad. Yo también te amo, Santiago Sandoval. Fue un momento de pura conexión, un hito en su improbable historia de amor. Sin embargo, no todo fue fácil. Hubo momentos de tensión, de malentendidos causados por sus diferentes perspectivas. Un artículo de prensa sensacionalista sobre la misteriosa enfermera de Santiago hirió a Mariela profundamente, haciéndola sentir como una curiosidad. Santiago, furioso, utilizó su influencia para detener la publicación de más historias. Aprendieron a comunicarse, a defender su relación de las presiones externas. Santiago comenzó a delegar más en su empresa, dándose cuenta de que ya no quería que el trabajo consumiera toda su vida. Mariela, animada por su apoyo, comenzó a explorar nuevas oportunidades profesionales, considerando la posibilidad de obtener una especialización. Un día, Santiago la sorprendió con una propuesta. He estado pensando, dijo. La Fundación Eduardo Bellido, que creé en honor a mi amigo, financia proyectos educativos. Mauricio es un candidato brillante. Me gustaría que la fundación cubriera todos sus gastos universitarios. No como un regalo mío, sino como una beca por sus méritos. La oferta dejó a Mariela sin palabras. Era la solución perfecta a una de sus mayores preocupaciones, una forma de ayudar que no se sentía como caridad.
Le permitió a Mauricio perseguir su sueño de ser médico sin la carga de una deuda abrumadora. Fue un gesto que demostró cuánto entendía y respetaba a Santiago su independencia. A medida que su relación se profundizaba, la idea de un futuro juntos comenzó a tomar forma. Hablaban de dónde vivirían, de cómo combinarían sus vidas de una manera que tuviera sentido para ambos. Santiago sugirió comprar una casa en un punto intermedio, un lugar que fuera de ambos, un nuevo comienzo. Mariela, por otro lado, tenía una idea diferente. ¿Qué pasaría si te mudaras a Nueva Jersey?, propuso una noche. No para siempre, quizás. Pero por un tiempo. Para que podamos tener una vida normal, sin jets privados ni viajes constantes. Para ver si realmente podemos ser nosotros, día a día. La idea sorprendió a Santiago. Él lo consideró seriamente. Renunciar a la comodidad de sus múltiples hogares y a su estilo de vida establecido era un gran paso. Pero luego miró a Mariela, a la mujer que había cambiado su mundo, y supo que no había nada que no haría por ella. Está bien, dijo. Hagámoslo. Busquemos un lugar cerca de ti. La decisión de Santiago de mudarse a su mundo fue la prueba definitiva de su compromiso. No le estaba pidiendo a ella que abandonara su vida, estaba dispuesto a unirse a la suya. Fue un acto de amor y sacrificio que solidificó su futuro. Ya no eran dos personas de mundos diferentes, sino dos personas construyendo un nuevo mundo juntos. Comenzaron a buscar casas, no mansiones, sino hogares familiares en barrios tranquilos. La experiencia fue sorprendentemente divertida, una aventura doméstica que los unió aún más. Estaban construyendo una vida, pieza por pieza, una promesa a la vez, demostrando que el amor verdadero no conoce barreras de riqueza o estatus. Un año después, Mariela se encontraba en el jardín trasero de su nuevo hogar. La casa, que habían comprado juntos en un tranquilo suburbio de Nueva Jersey, estaba llena de luz y risas. Santiago estaba en la parrilla, discutiendo animadamente con Mauricio sobre cuál era la mejor técnica para asar hamburguesas. Karina estaba cerca, meciendo a su bebé recién nacido. Era una escena de felicidad doméstica. La vida había cambiado de formas que Mariela nunca podría haber imaginado. Santiago se había adaptado a la vida en los suburbios con una facilidad sorprendente. Dirigía su empresa de forma remota, viajando solo cuando era absolutamente necesario. Había descubierto una alegría en las cosas simples, pasear al perro que adoptaron, hacer las compras en el supermercado local y las noches de cine en el sofá. Mariela, por su parte, había florecido. Con el apoyo incondicional de Santiago, había vuelto a la universidad a tiempo parcial para obtener su maestría en práctica de enfermería avanzada. Había descubierto una pasión por la enseñanza y estaba considerando una carrera en la academia, una posibilidad que nunca se habría atrevido a soñar antes. La relación entre Santiago y Mauricio se había convertido en un vínculo fraternal. Santiago no solo era un mentor, sino un verdadero amigo para el joven, que ahora prosperaba en su primer año de premedicina, libre de preocupaciones financieras gracias a la beca de la Fundación Eduardo Bellido. Verlos juntos llenaba el corazón de Mariela de una gratitud inmensa. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, Santiago se acercó a ella y la rodeó con sus brazos por la cintura. Apoyó la barbilla en su hombro, y juntos observaron a su familia y amigos disfrutar del momento. ¿En qué piensas?, le susurró al oído. Pensaba en el día que nos conocimos, respondió ella, sonriendo. En lo cansada y perdida que estaba. En como un error, el mayor error de mi vida, me llevó exactamente a donde necesitaba estar. Se giró en sus brazos para mirarlo a los ojos, el amor que sentía por él brillando intensamente. No fue un error, replicó Santiago suavemente. Fue el destino. Mi destino. Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. El corazón de Mariela comenzó a latir con fuerza. Se arrodilló sobre una rodilla, allí mismo, en el césped de su jardín, con el olor a hamburguesas en el aire y el sonido de las risas de fondo.
Mariela Velarde, comenzó, su voz llena de emoción. Entraste en mi vida como un huracán y derribaste todos los muros que había construido a mi alrededor. Me enseñaste a vivir de nuevo, a amar de nuevo. Eres mi ancla, mi realidad y mi sueño más hermoso hecho realidad. No puedo imaginar un solo día de mi futuro sin ti. ¿Quieres casarte conmigo? Las lágrimas corrían por las mejillas de Mariela mientras asentía, incapaz de hablar. Sí, susurró finalmente. Sí, por supuesto que sí. Santiago deslizó el anillo en su dedo, un diamante simple y elegante que brillaba bajo la luz del atardecer. La multitud improvisada en el jardín estalló en aplausos y vítores. Mauricio fue el primero en abrazarlos. La boda fue una ceremonia íntima y hermosa, celebrada en ese mismo jardín, el lugar donde habían comenzado su vida juntos. No fue un evento extravagante lleno de celebridades, sino una celebración rodeada de las personas que realmente los amaban. Fue perfecta, un reflejo de la vida que estaban construyendo, real, sincera y llena de amor. Unos años más tarde, la vida les tenía preparada otra sorpresa. Mariela y Santiago dieron la bienvenida a una hija, una pequeña a la que llamaron Lía. Sostenerla en sus brazos, ver a Santiago mirarla con una adoración absoluta, fue para Mariela la culminación de todos sus sueños. Había encontrado no solo el amor, sino una familia completa. A veces, por la noche, cuando la casa estaba en silencio, Mariela sacaba el collar de la Torre Eiffel de su joyero. Se había convertido en un símbolo de su increíble viaje. Un recordatorio de que a veces, los caminos equivocados pueden llevar a los destinos más maravillosos. Un recordatorio de que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados. Descubrieron que la verdadera riqueza no estaba en las cuentas bancarias ni en los jets privados. Estaba en los momentos compartidos, en las risas de un niño, en el apoyo incondicional de un compañero y en la paz de saber que habías encontrado tu hogar en el corazón de otra persona. Su amor era un testimonio de ese hecho. Su historia, que comenzó con un vuelo equivocado, se había convertido en un viaje de toda una vida. Juntos, habían demostrado que no importaba de dónde vinieras, lo que importaba era hacia dónde elegías ir. Y ellos habían elegido ir juntos, construyendo un futuro lleno de amor, risas y la simple alegría de una vida bien vivida. Santiago nunca dejó de sorprenderla. Para su 5º aniversario, la llevó de vuelta a París. Pero esta vez, no se alojaron en un hotel de lujo. Alquilaron un pequeño apartamento en el mismo barrio donde habían tomado su primer café juntos. Era un guiño a sus humildes y caóticos comienzos, un círculo completo. Caminaron por las mismas calles, visitaron el jardín secreto detrás de la iglesia y se sentaron en el mismo banco bajo el cerezo, que ahora estaba lleno de hojas verdes de verano. Se sentían como personas diferentes a las que se habían conocido hacía años, más fuertes, más sabias y profundamente enamoradas. En la cima de Montmartre, con la ciudad extendiéndose a sus pies, Santiago la abrazó. ¿Te arrepientes de haberte subido al avión equivocado ese día?, le preguntó, su tono juguetón. Mariela se rió, una risa clara y feliz que resonó en el aire parisino. Fue la mejor decisión equivocada que he tomado en mi vida. Y mientras se besaban, con la Torre Eiffel brillando en la distancia, Mariela supo con una certeza absoluta que su vida era mucho más de lo que jamás se había atrevido a soñar. Había encontrado a su copiloto, a su compañero de aventuras, a su hogar. Su destino no había sido un lugar, sino una persona. Y así, la enfermera de Nueva Jersey y el multimillonario de la tecnología vivieron su propia versión de un cuento de hadas. No uno sin desafíos o dificultades, sino uno basado en el amor real, la comprensión y la promesa de que, sin importar las turbulencias, siempre aterrizarían juntos en el destino correcto. Si esta historia te ha gustado, te agradeceríamos mucho que la calificaras del 1 al 10, apóyanos con un like y suscríbete a nuestro canal Historias Realistas. Comenta desde qué lugar nos estás viendo, gracias por tu apoyo incondicional en cada historia. Bendiciones para ti y tu familia.